dos túneles. Y Sí. cambió en los dos túneles. Cambió el clima, hace frío. Se ríen, no entienden nada. Como que te ven y dicen, ¿de dónde saliste? O sea, entre tantos chinos. Seguramente va a pasar la policía a controlar muchas veces. Muy buenos días, empezamos el día. Hoy nos despertamos muy tarde. Dormimos, aprovechamos. Son las 10 de la mañana y recién estamos saliendo a la ruta cuando ayer ya llevábamos como 2 horas. Pero bueno, vamos bien. Hoy solo es un día de manejo. Tenemos 350 kilómetros que hacer. Más o menos es el reto que nos pusimos hoy. Hasta Beijing tenemos 728 kilómetros. Así que más o menos estamos en un promedio de 350 por día. Hoy, mañana y con lo que hicimos ayer estaríamos completando el trayecto hasta Beijing y ahí vamos a esperar al resto del grupo. Esta gasolinera que estuvimos, la verdad que aprovechamos y vendimos algunas postales. La gente se acerca como siempre, muy buena onda también. Son muy curiosos los chinos, aunque no entienden nada, no hablen nada. Encontrás uno entre unos cuantos. Uno entre cada 100. Uno en cada 100 que te hable 2 o 3 palabras de inglés, pero no hablan casi nada de inglés. Así que con el traductor o con el cartelito que tenemos escrito en chino para que puedan saber de qué se trata, de dónde somos, de dónde venimos, que es lo que todos quieren saber. Empezamos el día de ruta, 728 kilómetros por delante. A ver a dónde llegamos hoy. Nunca mejor dicho, a ver hasta dónde llegamos hoy. Porque al final se tornó en una lotería, ¿no? Pero bueno, vamos despacito. Esta ruta no está tan buena. Así como antes todas las rutas estaban impecables, esta está muy destruida, sobre todo la zona más lenta, la que van los camiones, que van por todo, pero ese lado está muy poseado comparado con lo que veníamos viendo, ¿no? Comparado con Laos es un billar, un pool. A ver. Ay, tira los videos. Es masa Es y después masa. con eso está en forma y le hace la forma después. ¡Qué bueno! Y lo tira así disparado. Me voy a la piscina. Y después salen estos fideos que están acá, que son como gorditos. Súper buenitos. Están buenos, ¿no? Sí. Y los platos chinos que son súper abundantes. Así que pedimos 2 y lo compartimos porque la verdad No que puede terminar, son es así. muy grande. Sí, los fideos son súper abundantes y estos vienen con carne. Estos no pican nada, ¿eh? Sí, solo que creo que la comida que más me gustó por ahora son los dumplings. Los dumplings. Esto es lo segundo. Igualmente, esto está buenísimo, pero los dumplings... Espectaculares. Lo bueno es que como los tenés que comer con palitos, no podés enrollarte mucho y te hinchás. Entonces comés como más tranquilo. Más pausado. 2 fideitos, se te cae uno. ¿Cómo llevas los palitos? Bien. Nada, igual en Malasia se usa palitos, en Tailandia se usa palitos, ya veníamos usando bastante. Lo que pasa es que acá es con el arroz, o sea, acá no hay... Bueno, en algún lugar acá había unas cucharitas, pero si no, normalmente si no las pedís directamente no hay. No te dan ni cucharas ni tenedor. Antes de irnos, Hernán va a controlar el agua para ver que todo lo del culan esté bien, pero se nos vuelve a acumular la gente. Está bueno porque la gente, aunque no sabe, bueno, recién se acercó una chica que sabía hablar perfectamente inglés, que era de Shanghái, pero la gente se acerca igual y quiere como interactuar y como que les gusta que seamos de Argentina, que es como que les llama la atención argentinos con su propio vehículo en China, tan lejos. Pero bueno, está bueno porque la gente se copa. ¿Todo bien? Sí, le vamos a poner un poquito más de agüita que consume. Vale. Está sedienta la goma. El
amigo que está ahí de blanco, que se ve por ahí, ahí nos agregó al Instagram. Eso demuestra que hay muchos chinos que sí usan VPN para poder entrar a Instagram, a YouTube y a otros lugares que no se puede. Igual te lo bloquean a cada rato. Conocen todos los trucos los chinos. Los que quieren evadirlo, todos los días llegan mensajes al teléfono de ojo, antifraude, no sé, como que no se puede entrar, no, lo tienen prohibido. Sí es verdad que hay muchos que evaden el sistema y están dentro de Instagram y lo pueden ver sobre todo. Hay 1.000.000 de cámaras seguramente, pero no hay ningún policía por ahí dando vueltas. Simplemente es pasar por ahí para que te chequeen. Ya pasamos varios igual. Es como si fuera un peaje, claro, pero es de la policía y sí o sí todo el mundo tiene que pasar por ahí. De un lado los camiones, del otro lado los coches. Como dice Pau, hay 800.000 cámaras que te sacarán fotos, pero eso ya tienen este dispositivo preparado en caso de que quieran cortar o que quieran controlar algo. No es que ponen las cosas para los conos y todo eso, sino que sí o sí te agarran en ese filtro y no tenés otra forma que pasar por coche por las barreras. Ya estamos cerca de nuestro objetivo del día. Estamos a 356 kilómetros de Beijing. Así que la próxima gasolinera la tenemos a 18 kilómetros. Seguramente vamos a parar ahí. Y más que acaba de cambiar el clima. Después de que salimos de la gasolinera anterior, de donde comimos. Sí, de ahí cruzamos dos túneles más y cambió en los 2 túneles. Cambió el clima, hace frío, está fresquito y ahora empezó a llover. Así que pararemos en la próxima gasolinera y ya hicimos el propósito del día. De hecho llevamos un poco más. Porque no, en realidad nos faltan 5. Bueno, pero la gasolinera está a 17, por eso vamos a llegar al propósito del día. Ayer hicimos 330 y hoy queremos hacer los 350 más los 20 que nos quedaron de ayer, así que estamos ya a 370 dentro de 5 kilómetros. Ya llegamos, 5 kilómetros y ahora estamos en el túnel. Mire cómo lo muestra todo el camino que queda dentro del túnel. 4 kilómetros de túnel. 4 kilómetros. Mirá lo que está la ruta, no se ve nada de nada. A ver. Bueno, ya estamos acá, 200 metros. Mira, y justo se te puso la luz de la gasolina. Chin Chin Bay. La lluvia también ayudó a que se terminara el día de manejo de hoy. 337 kilómetros nos quedan para llegar a Beijing. Cumplimos con el día, la OMA se portó de lujo hoy, así que me parece que hoy nos vamos a dormir tempranito. Ay, mira, tiene para cargar, para inflar las gomas. Que no encontramos, no hay acá, no es muy normal encontrar para inflar las gomas. Hoy nos vamos a dormir tempranito y mañana último día de manejo hasta llegar a Beijing. Lindo día de lluvia. Siempre que nos levantamos en las montañas, nos levantamos, mirá lo que tengo puesto. Fría noche, frío. Terrible frío. Terrible, mira Lua, mira que tienen puesto. A ver. Un pullover calentito de pelo. De pelito. Con pantalones. Una térmica. Tengo una térmica. Y Lian también, con buzo, pantalón largo. ¿Tuviste frío anoche? Hizo frío. ¿Lena? ¿Vos tuviste frío anoche? Sí. ¿También? Y ese calentito. Anoche, bueno, al final se largó a llover ayer por la tarde-noche y hoy de la mañana sigue lloviendo. Horrible está el día. Está fresquito. ¿No? Los pies helados de estar descalza en la caravana. Seguramente ahora, haciendo unos cuantos kilómetros, esta lluvia va a parar. Porque como estamos entre medio de las montañas, ayer cuando llegamos que había mucha niebla, hoy se ve un poco más, pero sigue estando todo como encapotado el cielo porque está horrible. Mucha lluvia.
La parada muy bien, muy grande el lugar, el restaurante, los baños, todo como siempre muy bien, salvo por el humo que hay en todos lados, porque la gente fuma a más no poder. Entras a los negocios y ves el humo ahí en el aire, y cuando estás afuera ves el humo de la contaminación. O sea, yo no sé cómo hace esta gente para vivir de esa manera. No se puede respirar a veces, se nota a veces, está muy fuerte, muy cargado el ambiente. Pero sobre todo lo del cigarrillo, uno ya perdió la costumbre de estar en lugares que se fume tanto, y estando acá que toda la gente lo toma tan natural y que fuma adentro en el restaurante, en el baño, en todos lados, es agobiante, la verdad, todo ese humo. Pero bueno, estamos en China con sus reglas. Nos vamos ahora a hacer un poquito más de kilómetros. ¿Cuánto tenemos para hoy? ¿Cuánto eran? ¿350? Hoy le vamos a meter unos 280. ¿280 estamos nada más? Ah, porque no podemos llegar hasta el final, ¿no? Claro. Ahora mismo estaríamos a 336 kilómetros del centro de Beijing, pero claro, tiene un par de anillos en los cuales no podés entrar si no tenés una matrícula especial, o determinados días tienen un número donde solamente pueden circular ese número. Tienen un número el lunes, patentes, un número claro, el martes, un número el miércoles. Nuestra patente se la enviamos ahora al guía, que está tramitando a ver si podemos entrar todo el grupo lo más cerca del centro, cosa que a nosotros mucho no nos interesa porque el coche no va bien. Pero estaríamos a 336 kilómetros, de los cuales hay que quitarle el anillo. Así que yo creo que 280 kilómetros y nos paramos hoy. Y ya buscamos una zona, porque en 2 días más ya llega la otra parte del grupo, y buscaremos alguna zona para quedarnos. Y bueno, o sea, nosotros salimos a recorrer hoy Beijing, si Dios quiere, y a lavar ropa. Sí, para de llover, porque acá está lloviendo horrible. A ver si cuando cruzamos estas montañas vuelve el clima lindo, porque ya nos pasó en casi todo China de subir, frío, bajar, 30 grados, volver a subir, frío y así. Así que a ver si en Beijing hace más calor, supongo que sí. Hay mucha gente, no sé cuánta población tiene Beijing, ya vamos a averiguar. Si en la ciudad que estuvimos el otro día había 24 millones de personas, en Beijing no quiero imaginar, pero será de ahí para arriba, seguro. No, de ahí para recontra arriba. Ya te digo, no podés. Los parkings son, me contaba el guía, 5 o 6 pisos para arriba, 5 o 6 pisos para abajo. Sí. Dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Pero tienen una altura máxima de 2.10, creo. Todos esos, o sea, ahí no podemos entrar. Después de ahí tenés la restricción de la matrícula, del número. O sea, está todo organizado para que se pueda circular una vez por semana por la cantidad de coches que hay. Así que lo mejor es estacionarse, aparcarse fuera de la ciudad, te tomás un metro, claro, y ya disfrutás y das vueltas por todos lados, porque si no el coche que recalienta, que esto, que lo otro, es una locura, debe ser una locura. Y la verdad que no me apetece en lo más mínimo meterme en ese quilombo. Vamos a disfrutar 3 días de turismo, si Dios quiere, y lo quiero disfrutar de esa manera, no volvernos locos entrando con el coche. Vamos a ver si arranca ahora. No, hay que esperar. Como se está poniendo más frío, el rulito, el chinchulín, tarda en encender, pero cuando encienda arranca a la primera. Esto es la goma, señores. Está jodida de piernas, pero el corazón le funciona bien todavía. Le vamos a poner aire. Por fin en una estación de servicio encontramos, por lo general son talleres, gomerías, grúas, asistencia, pero no hay para poner aire normal como en otra estación de servicio que vos vas, te servís, tenés el lector. Siempre te dejan un número de teléfono como este que puso acá adelante y tenés que llamarlo para que vengan a abrirte. Este está abierto, no se ve que haya nadie, capaz que en la oficina, pero vamos a ver si le podemos poner aire, que hace como una semana que le queremos poner aire y no encontramos lugar. Me encanta porque se ríen, no entienden nada. Como que te ven y dicen, ¿de dónde saliste? O sea, entre tanto chino estamos acá. Lo mismo nos pasó hoy a la mañana aparcados con la caravana. O sea, acá en China es normal. Hay bastantes motorhomes, RV, como le llaman acá, vehículo de recreación. Pero claro, no es normal ver un coche de otro lugar y con una familia adentro, un coche viejo que está viajando. Así que siempre se sorprenden mucho con los carteles que tenemos en chino, que nos hizo nuestro amigo Antonio el otro día, nuestro chino argentino amigo. La gente se acerca un poco más. Che?
Ahora tengo dudas si será la misma. 3.30 me baja, me pone. Acá le poníamos 50 y 60. Bueno, le poníamos acá, no en Tailandia. Así que bueno, con el cartel que le ponemos en chino, que lo ponemos siempre en el cristal, la gente lee, entiende un poco de qué va, de dónde somos y se acerca, aunque no hablan nada de inglés, nos dicen la tarjeta, y hacen con la señal con la mano para comprarnos la postal, para colaborar con el diesel, que acá se dice chayo, las postales para chayo en China. Bueno, ya está la última. A ver cuánto nos cobra, cuánto nos sale. ¿Cuánto sale en China? Esto lo quiere saber todo el mundo, señores. ¿Cuánto sale en China ponerle aire a las ruedas? Hola. Ok, amigo, ¿cuánto es? Dice que nada, en China es gratis. Eso queríamos saber. ¡Xie! Pero pasamos una postal, que le vamos a regalar una postal al amigo que dejó la Play para inflar la rueda bajo la lluvia. Bien, acá está 666. ¡Qué numerito, amigo! Pero Barata, ¿no? muy barata. Ya aparece Beijing en los carteles, señores. ¿Quién iba a decir hace 7 años y pico que en realidad cuando planeamos el viaje, yo lo que puse en el buscador fue de España a China tenemos 10.000 kilómetros, a 10 litros los 100 con $1.000 de gasolina, estamos en China, son 10.000 kilómetros. En un mes estábamos acá. 7 años después estamos llegando a Beijing, estamos a 250 kilómetros de Beijing. Increíble, increíble. 244 kilómetros para Beijing, lo que para muchos de nosotros era Pekín. Ahora estamos a 244 kilómetros. Aunque a mí me marca 252 porque tengo puesto el centro neurálgico de la ciudad. Va a ser una locura, una locura. Mirá, grabá. A 150 kilómetros de Pekín, señores. 150 kilómetros de Pekín. ¡Vamos, la OMA! Qué bueno, ¿eh? Empiezan a florecer las emociones. Porque son puntos que ya los tenías nombrados, vistos de hace muchos años. Y las Torres Petronas, como Pekín, como Mongolia, son lugares que eran imposibles. Estaban muy lejos. Pero no son imposibles. Lejos están. Lejos están. Pero ahora no tan lejos. Cada vez estamos más cerca. Unimos pueblos. ¿Cuántas veces he dicho con los amigos en un asado que yo flasheaba con llegar a Tokio, con llegar a Pekín? Y nunca nadie me daba bola cuando decía esas cosas. De eso pasaron muchos años, pero hay una frase que tenemos nosotros en nuestras postales y es: nunca abandones tus sueños. El sueño llega, tarda, en este caso fueron muchos años, pero llegan. Nunca abandones tus sueños. Hay que luchar por los sueños, no llegan solos. Mucha gente dice, ¿qué tienen? ¿Qué suerte que tienen de hacerlo? Yo no le diría suerte, le diría fuerza, le diría ganas, le diría luchamos por llegar y por estar acá. O sea, nadie nos lo regaló, nadie nos dijo, vení, te saco de acá y te pongo un Pekín, ¿no? Nos costó Hay que atreverse. 80.000 kilómetros de un montón de aventuras, de un montón de cosas que pasaron, pero estamos acá. Sí, le pusimos ganas. Dejás muchas cosas, que no solo es la cuenta de Instagram y qué bien se lo pasan porque no me tengo que levantar a las 8 de la mañana o a las 7 para ir a laburar.
pero pasás muchas cosas, dejás muchas cosas de lado. No es fácil. Pero para nosotros tiene su recompensa. Y estamos a 140 kilómetros de una recompensa más. Mija, 439 yuanes. Creo que acá vienen de todos los lados. Acá ya vienen todos a las chapas. Esto es Pekín, señores. Bienvenidos a Pekín con los López por el mundo. Citroën C25 del 89, señores. Vamos, ya estamos en Pekín. Ahora se te cruzan por todos lados, eso sí. Viste que pone altura, nosotros también nos va a mirar la altura, ¿no? Sí, pero mirá los buses que pasan. Por acá tendremos que pasar. Si pasa el bus, pasamos nosotros, así que... Y aparte acá nos dice los 3 carriles por el cual tenemos que ir y en el último marca el bus, o sea que es el carril, el que está en amarillo, que será que tiene prioridad el bus. De las pocas veces que voy, bueno, pocas no, muchas veces ya me voy a decir medio perdido, hoy es uno de esos días. Es muy loco esto, Vamos por Pekín, por Pekín. Qué linda la chinada, por Dios. Una locura. Se te pueden cruzar por donde quieras, ya me habían avisado. Se te pueden cruzar de izquierda, por la derecha, pueden pasar a 100 por el arcén. No, es una locura. Pero igual todos van respetando las líneas, Buena onda. Me hizo acordar al de Turquía. Sí. Cuando llegamos a Turquía, sí. Sí. Hi, hello. Argentina? Argentina. Yeah. Yeah, Argentina. With car. Yeah. Spain to here, driving. Citroën. Citron. Car is very old. Yeah, 35 years. Thank you. Bye. Bye, thank you. Thank you. Bueno, hoy salió día de limpieza de sticker. Limpiamos las banderas. Acá tenemos un amigo que se llama Lugo. Hoy nos quedamos acá aparcados en este lugar donde llegamos ayer. Es un barrio donde a nosotros nos gusta estar para estar más en contacto con la gente local. Justo a 100 metros tenemos la parada del metro y hay bastantes negocios y locales en esta calle. Así que paramos acá, es libre de parking, no hay que pagar. Y hay un montón de gente que vive por acá alrededor, así que hoy se acercaron ya después de toda la mañana, la gente se fue acercando, ya nos trajeron fruta, ya vinieron a saludar, ya vinieron nenes a jugar. Y aprovechamos porque justo acá enfrente encontramos un sitio que hace pegatinas. Así que le preguntamos para hacer las pegatinas nuevas, las banderas, que estaban ya bastante feas y descoloridas. Y ya supuestamente para mañana al mediodía las van a colocar. Así que ya les dimos todos los archivos de las banderas que necesitamos. Así que le vamos a dar un poco de color a la goma, darle un poco más de vida otra vez, que ya estaban bastante desgastadas de tanto sol. Y hoy día familiar, tranquilo acá disfrutando de los locales. Disfrutando de lo que nos gusta, ¿no? Como que esta es la esencia de nuestro viaje. Dando vueltas, haciendo colas para ir a ver turisteadas y todo eso, me aburre mucho. En cambio acá viene la gente, hablas con uno, con otro, te traen, qué sé yo, una fruta que no la conocés, intentás hablar un poquito. Recién vino otro señor que hablaba español. Se te pasa el día así aprendiendo un montón de cosas. Y yo así lo disfruto un montón. Hello, ni hao.
speak English or? Oh, we speak Spanish, but we can speak English. Yeah. You speak English? Yeah, I will. Yeah, good. Yesterday I saw you parking here. Yeah. And I Instagram you. Vinieron todos los vecinos ahora a saludar, a presentarse. Hello. El señor de los masajes, ahí tenemos el peluquero, el médico. Todos los vecinos se acercaron a saludar. Oh, xixie, xixie. And all this route now go to Mongolia. The next destination. ¿Todo listo? Estamos ready, listos para irnos. Nos vamos a la ciudad, porque acá estamos bastante lejos del centro, no se puede llegar con el coche. Tenemos que dejarlo acá, por eso nos aparcamos y estacionamos en este lugar, porque a 40-50 metros tenemos el metro, subte al centro, que tenemos como una hora de subte, y vamos a ver qué descubrimos, porque nos vamos sin plan. Ya después nos juntamos con el resto del grupo y sí que hay 4 o 5 lugares, puntos turísticos que vamos a ir todos juntos en grupo con el guía y todo. Ahora nos vamos de ciudad. Hoy salimos a pasear, a caminar, a ver qué descubrimos. Vamos a dejar algunas postales para los vecinos que no tengan, con el cartelito en chino. Y mirá, lo imprimimos el código y así la gente puede pagar la postal a través del WeChat. Esto es China, acá se paga todo por WeChat. Con el teléfono. Hello. Un amigo mío también es Arby. Un amigo mío también es Argentino. ¿Qué es? Five. Yeah. Oh, okay, thank you. Xixie. Thank you. My friend. Yeah. Pay. Okay. Can you photo? Okay, yeah, here photo. 张老师，我帮您买了啊，付了，然后 Okay. Thank Hello, you, xixie. Xixie. Este chico había estado antes y nos dijo que él tenía una autocaravana, nos mostró las fotos y todo, y ahora volvió, cuando ya nos estábamos yendo, volvió para contarnos que se lo había enviado a un amigo y un amigo quería postales, así que se llevó 5 postales para su amigo. Y vino antes con una bolsa llena de cosas. Es verdad, vino antes con una bolsa con papas fritas, 2 cervezas, Coca-Colas, unas galletitas unas chinas, galletitas. de todo. Buena onda, este es viajero también, por China, dice. Acá está lleno de motos deliveries a tope, igual que en todos lados, pero todas las motos, de 40 motos que pasan, una es a combustible. El resto son eléctricas. Y claro, ¿dónde cargan todas las baterías? Hay muchas estaciones como estas, vienen con el teléfono, todo es código QR, marca el código QR y deja su batería y busca que le sale en el teléfono qué porcentaje de carga tiene cada una, la que está al 90, al 80, supongo que será relativo a la cantidad de carga que tenga, el precio que te cobren. Viene, se lleva la batería cargada y sigue en el reparto. En esta no tiene display, pero hay otras que tienen el display y te va marcando directamente acá el número de la caja esta y qué cantidad de porcentaje de carga tiene cada una. Vienen, chequean todo y se van. Y recién había como 8, ¿no? Muy loco. De las primeras cosas raras, diferentes que vemos en China. Vamos a ver si encontramos más. Hay desafíos que uno debe pasar día a día, es muy duro esto. Mirá. Con un niño dormido en los brazos. Me parece que es el más grande del mundo. ¿60 escalones? Bueno, acá hay más. Diría unas palabras, pero no puedo. Todo un mundo acá con el tema de las fotos para las redes sociales. Acá en China
se pasan horas, se producen para poder hacer una foto. Para venir, por ejemplo, a este lugar, lleva a este chico esperando un rato, después viene otro. Y hay muchos que ya vienen con todo preparado, vienen en un carrito como este, y preparan todo un escenario, un staff, tardan, ponen la iluminación, todo para poder hacerse la foto para Instagram. Y hay muchos que viven de esto, hay mucha gente laburando de esto, que te ofrecen la foto, el video, vienen maquilladas, se traen vestidos, paraguas, preparan la iluminación, todo muy currado. Hasta el nene que no se puede comer el chupetín ese que lo tiene de decoración, pobre, todo muy preparado. Qué loco, ¿Qué opinás de toda esta producción? Pero pasan horas maquillándose, cambiándose para hacerse fotos y lo vimos en un montón de lugares de China. O sea, no es que solo en casi todos los lugares vienen, se producen y se sacan la foto con la típica vestimenta china, supongo. Fresa con caramelo. Yes, okay, yes. Está quedando lindo, Lian, ¿Quién se está comiendo un croissant en China, en Beijing? Bueno, acá los señores que vinieron a regar el pasto con su camión nos ofrecen agua para ducharnos. Señoras y señores, martes 28 de mayo, ya nos vamos casi. Casi que la semana que viene ya tenemos que estar en Mongolia. O sea, se nos pasó recontra rápido al final. Estos días ayer estuvimos paseando por Beijing, pero antes de ayer y hoy día tranquilo en la caravana, la verdad que nos hacía mucha falta el relajar y el ir a nuestro ritmo como familia, que a veces lo notamos que vamos muy acelerados con el grupo y la verdad que nos hace falta esos descansos. Así que el grupo ya está llegando a Beijing. Dejamos este parking donde hicimos las pegatinas, teníamos el metro cerquita para poder ir al centro y ahora estamos intentando llegar al centro a ver si no tenemos ninguna restricción, a ver si podemos aparcar en algún parking que no nos haga ningún problema y que estemos más cerquita de todas las cosas. Y ya nos quedaremos disfrutando 3 días más de Beijing, luego viene la muralla como broche final de este viaje y después ya de camino a la frontera. Así que terminando ya la última semana, preparados para disfrutar los últimos días de Beijing y de China. López, ¿preparado? ¿Te cortaste el pelo? Hoy me corté el pelo, se nota que estamos más relajados y todo. Es que no tuvimos tiempo para hacer un montón de cosas. Hoy hablábamos con Pau sobre eso, que hace un mes estábamos en la cabaña en Tailandia, que no teníamos visa, que no sabíamos qué íbamos a hacer y mirá, en un mes la cantidad de cosas que nos pasaron, la cantidad de cosas que hicimos y
y parece que no, pero no teníamos tiempo, no tenía tiempo ni de ir a la pelu ni de nada. Y la última vez me corté yo por lo mismo, porque no teníamos tiempo, no los encontrás y... Estás bueno, pensando en otra cosa. Ahora estamos relajados, bien, el cochecito va y estamos muy cerca ya, estamos muy cerca. En un momento yo pensé que no llegábamos acá o que no llegábamos andando. Me veía que bueno, la tendremos que cruzar en una grúa, no era lo que queríamos. Pero bueno, por suerte se fue calmando todo, el coche va, lo vamos manteniendo, hay que hacerle las cosas igual, pero ya en Mongolia con tiempo. De momento disfrutando lo que nos queda de China, que la verdad que nos encantó, es un país enorme, enorme, con muchas cosas, porque te llama la atención algo, cada 50 metros hay algo que decís, mirá esto, y bueno, nos falta tiempo, pero bueno, todo no se puede, los visados de China no son fáciles, y bueno, tenemos un mes y por lo menos tuvimos la oportunidad de estar 30 días con toda la chinada. Y de hacer casi 5.000 kilómetros, que no se dice, que se dice rápido. Sí, ganas de manejar no nos quedaron. Eso seguro. ¡Eh! ¡Bien! ¡Llegaron! Very good. Beautiful sticker. Welcome back again. Hello. Hello. All good? to see you yeah? again, yes. Too much drive hours? A lot of driving. Yeah. But yeah, good. Good So place. Wow, So God, far. we are in Beijing already. That's it, Beijing, Great Wall, and Mongolia. 1 week. That's it. 1 week. One more week. Just 1 week. I have Hello, lollipop. I Lena. have 5 lollipops. How do you say in Spanish? I have 5 lollipops. Bueno, nos echaron del parking. Anoche llegamos todos súper bien, dormimos fenomenal. Y hoy por la mañana vino la policía y que no podíamos estar durmiendo ahí, que era solo un parking de coches. Así que bueno, no sabemos si realmente el problema fue porque el guía estaba con la carpa. No sabemos exactamente bien qué fue lo que pasó, pero el tema es que nos dijeron que nos teníamos que ir. Así que toda la noche, más el ratito que estuvimos ayer a la tarde y hoy por la mañana, que son como las 10, tuvimos que pagar 53 yuanes. Que no hay nada, por No, pasar la está noche bien, sí. súper bien, los baños muy limpios, dormimos tranquilos. El lugar muy bien, está espectacular, Está muy espectacular. tranquilo. Igual yo creo que siempre estas cosas pasan por eso, porque estamos con un guía, con una persona que habla en chino, entonces enseguida se pararon todos los policías ahí, fueron, volvieron, nos dejaron un rato, después volvieron. Si estamos nosotros solos, como no hablas chino y ellos no hablan inglés, nos dejan Te estar dejan ahí estar. tranquilamente. Pero bueno, nada, nos vamos a otro, encontramos un lugar que está fuera del anillo número 6, que se supone que ahí es un lugar donde se puede aparcar gratis, y encontramos como un lugar verde con baños públicos. Vamos a ir a chequear a ver si podemos estar por ahí, aparcar por ahí, porque está justo cerca de la salida del metro, que es otra de las cosas que buscamos para tener cerca, porque si no, no nos podemos mover por la ciudad. Bueno, el grupo se divide y el grupo se vuelve a juntar. No hay buenos lugares para estacionarse, salvo así como estábamos antes los primeros días. Pero claro, 5 coches es muy complicado. Un par se empezaron a ir a hotel. La verdad que son 2 noches. Queremos estar, Son de pago, claro. queremos estar todos juntos. Los parkings son de pago, cuestan la mitad que el hotel. Pero nada, nos vamos al hotel y no nos merece la pena no ir al hotel que está más adentro de la ciudad. Y nada, nos cansamos de dar vueltas y le propusimos a los franceses eso, ellos también están de acuerdo. Creo que vamos todos, queda el guía y un coche más que no pudimos contactar, pero yo creo que al final se van a terminar sumando todos porque son 2 noches, ya lo teníamos pensado ir a un hotel y después por querer ahorrar $1 ahí, nos la pasamos el día de hoy, ya perdimos la mañana dando vuelta, nos vamos al hotel.
todos juntos a disfrutar. El tema era que los nenes no se querían separar. Teníamos que decidir todos los que tenemos niños a dónde ir, pero nada, nos vamos al hotel, señores. El que es campeón del mundo duerme donde quiere. China es un mundo, la verdad que te sorprende. Así como me sorprendió que pensé que iba a ser una masa más masificada de edificios altos, por lo menos Pekín. Hay una zona que sí, pero pensé que iba a ser todo así. No, hay partes de edificios como estos edificios muy comunistas. Después hay otros más de lujo, pero no es toda la ciudad así como en un momento me imaginaba yo. Muy fácil para manejar, muy fácil. Ya estamos turisteando. Nos vinimos a uno de los templos más importantes que hay en el centro de Beijing, el Templo del Cielo. Thank you. 谢谢。10 yuanes. 10 yuanes. Bueno, salió taxi. El taxi acá es... Ah, ese, hello. Buena onda. Ni hao. Buena onda con los chinos acá. Y mirá lo que son el taxi. Tiene 3 teléfonos y una tiquera, por decir de alguna forma, que sale del ticket para impresora, aparte de lo que lleva el coche. Y ahí tiene otro más. Y de ahí va poniendo la dirección. Después, como hicimos la reserva por teléfono, le tenés que mandar un código que tenés acá. Y de ahí le va activando el resto de los teléfonos. Y le sale directamente a dónde tenemos que ir. El precio, el ticket, si querés factura. Todo está computarizado. Toda la tecnología, pero al final, ¿qué es lo que sirvió para entendernos? La tarjetita de papel. Vamos. Tarjeta de papel 1, 4 teléfonos iPhone 0. Ok, llegamos al hotel en nada, está bien, estábamos muy cerca, un poquito más de 2 kilómetros. Llegamos acá a la puerta del hotel y son solo 13, son menos de $2. Así que no nos valía la pena ni caminar. Ok, bye bye. De todo China, como que si venís a China tenés que venir a la ciudad prohibida, es el lugar más importante para visitar. Acá vivieron 6 emperadores durante casi 500 años. Esto también es venir a una excursión con niños, aunque no se vea. Es como ir a Argentina y no ver un partidito de fútbol, un picado ahí cuando vas caminando. Acabo de ver